alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Dominical. Esta Eucaristía la celebro por todos ustedes, por sus necesidades e intenciones, por las necesidades e intenciones también de toda nuestra comunidad parroquial. Que nos veamos siempre protegidos en el amor de Dios. Hermanos, nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, en esta mañana de domingo, abramos nuestro espíritu y nuestro corazón al Señor, reconociendo que somos pecadores y que estamos siempre necesitados de la misericordia de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hacemos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor: no maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes fueron ustedes en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándolo intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, saben cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde su comunidad, sino que además su fe en Dios se ha difundido por doquier. De modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos. Cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te acaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno, hermanos, es escuchar esta palabra de Dios hoy. Fundamentalmente es Evangelio de San Mateo, donde se nos está a nosotros dando toda una catequesis sobre el mandamiento del amor a Dios. Mandamiento que conocemos, de eso no hay duda alguna. Todos nosotros aprendimos en esas catequesis de primera comunión o en casa, en labios de nuestras madres, cuando nos enseñaban los mandamientos de la ley de Dios, este mandamiento. Pero qué bueno es escuchar este mandamiento recordándonos hoy por labios del mismo Jesús. Es interesante cómo nos presenta el texto. Un maestro de la ley va a interrogar o interroga a Jesús con respecto al mandamiento más grande de la ley de Dios. En Marcos no se habla del más grande, sino del más importante. Y aquí se utiliza ese grande ciertamente como una especie de semitismo para indicarnos que cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios. Ese mandamiento venía desde antiguo, allá en el Levítico. Por eso Jesús, en su respuesta a la pregunta de este maestro de la ley acerca del mandamiento grande y principal de la ley de Dios, lo presenta en dos momentos. Primero, recurre al Shema Israel, es decir, escucha Israel, la oración que el judío hacía cotidianamente. Y en segundo lugar, Jesús presenta ciertamente la necesidad de amar a Dios amando al prójimo. Y concluye Jesús la enseñanza: en estos dos mandamientos se sintetizan toda la ley y los profetas. Es interesante preguntarnos, ¿a raíz de qué surge la pregunta que plantea el maestro de la ley a Jesús con respecto a los mandamientos de Dios? Y concretamente, ¿cuál de ellos es el más importante? Recordemos que estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Y la comunidad para la cual escribe Mateo es una comunidad que está supremamente cansada, fatigada, por así decirlo, de las exigencias y cumplimiento de una serie de leyes. Y están confundidos. Podríamos decir nosotros, ¿será que ese maestro de la ley estará confundido como la comunidad para la que escribe Mateo? Seguramente que no. Pero nos está presentando con la pregunta que le hacen a Jesús
Históricamente el hecho de las confrontaciones de estos grupos y concretamente de fariseos y letrados que quieren sacar a Jesús del medio, quieren acabar con él, y por eso es una pregunta capciosa y comprometedora para Jesús. Pero Jesús, muy hábilmente, como en todas las demás preguntas, no se deja casar. Evidentemente Jesús es también un maestro, y no solamente maestro, es un judío que conoce la ley, que ha conocido todas las tradiciones judías, y por eso Jesús va a responder con sensatez: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pero agrega, hay un segundo mandamiento que es tan importante como este. Es más, el primero no se cumple si no se cumple el segundo, y es: amarás al prójimo. ¿De qué manera? ¿Cómo? Así como te amas a ti mismo. ¿Quién de nosotros no se ama? ¿Quién de nosotros no se quiere? ¿Quién de nosotros no quiere siempre lo mejor para sí y estar bien? Pues en esa misma medida, Jesús nos está pidiendo cómo debe ser realmente el amor al prójimo, para que, amando al prójimo, podamos evidenciar que amamos a Dios. Hermanos, si a nosotros nos hacen la pregunta, literalmente hablando, y respondemos, seguramente lo haríamos muy bien, teóricamente hablando, y sacaríamos un excelente, porque yo creo que los que estamos aquí en esta celebración eucarística, todos conocemos el mandamiento, no lo sabemos de memoria, evidentemente, pero preguntémonos: ¿lo llevo a feliz término? Es decir, ¿lo practico? ¿Doy realmente testimonio de mi amor a Dios amando al prójimo? Y podríamos nosotros preguntarnos allá, como lo hace en el Evangelio de Marcos, ese maestro de la ley: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Queriendo justificarse ante Jesús. Y entonces Jesús no le va a decir: el prójimo es tu amigo, el consanguíneo, el de la misma patria. No. Prójimo es todo aquel que está próximo a ti, indistintamente quién sea. Si un amigo, si un familiar, si un pariente o incluso un enemigo o un extranjero o extraño. ¿Quién es prójimo? Todo aquel que está cercano o próximo a mí. A ese tengo que amarlo. Y amarlo sin reservas, amarlo sin limitantes, amarlo sin determinismo, amarlo en libertad para poder darle plenitud y hacer visible ese primer mandamiento del amor a Dios. Cuando nos vamos a confesar, hermanos, se nos pide y se nos ha dicho muchas veces: hagamos el examen de conciencia. Y el examen de conciencia debemos iniciarlo siempre revisando cómo estoy yo en el cumplimiento y en el ejercicio de esos 10 mandamientos. Entonces viene el primero, que dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo creo allí, hermanos, que si nosotros hacemos un examen de conciencia serio sobre ese primer mandamiento, comenzamos ya a fallar, porque nos falta mucho amor a Dios. Y amar a Dios con la mente, con el corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Es decir, nuestras facultades y nuestras capacidades humanas, inteligencia, voluntad, razón, tienen y deben estar en función de esa vivencia y testimonio de ese mandamiento del amor de Dios. Ahora es importante ver cómo se tipifica ese amor de Dios en el amor por el prójimo. Claramente se nos está diciendo, primero, amando con misericordia al hermano que pasa necesidad, al pobre, al necesitado. Segundo, se nos está diciendo, teniendo una actitud de perdón y de misericordia para con el hermano, e incluso
al enemigo. Al enemigo hay que amarlo. Y la mejor manera de uno liberarse de un enemigo es orando por él y mostrando actos y actitudes de amor, de misericordia y de perdón. Nada de reservarnos rencores, resentimientos, odios en nuestro corazón, porque ello estará impidiendo realmente que gocemos del amor de Dios, y mucho más aún, no podríamos evidenciar de que sí estamos amando realmente a Dios. Y por último, aprender a obrar con caridad y con amor frente a los demás. Allí se resume ciertamente ese mandamiento del amor de Dios, que lo conocemos sí, pero a veces nos cuesta demasiado ponerlo en práctica. Y Jesús es muy claro, y la pedagogía del Evangelio muy concreta. Todo se inicia ciertamente cuando tú te amas y eres capaz de amar al otro. Y si eres capaz de amar al otro, sea cual sea ese otro, vas a ser capaz de amar a Dios. Por eso San Juan, entendiendo muy claramente este mandamiento de la ley de Dios, nos trata a nosotros, los cristianos, de mentirosos, porque decimos que amamos a Dios muchas veces, pero aborrecemos al hermano. Allí no hay amor de Dios. Y es imposible amar a Dios si yo no vivo una comunión y una fraternidad y una hermandad con el que está próximo a mí. De tal manera, hermanos, que el Evangelio de hoy es todo un interpelante para nuestra vida cristiana, y el modo de vivir esa vida cristiana como una verdadera respuesta al amor misericordioso de Dios. ¿Por qué estamos llamados a amar? Porque es que Dios nos ha amado. ¿Por qué estamos llamados a perdonar? Porque es que Dios nos ha perdonado. ¿Por qué estamos llamados a ser fraternos? Porque Dios ha mostrado su fraternidad haciéndonos sus hijos y Jesucristo haciéndonos sus hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir este mandamiento del amor, que debe ser el distintivo de una verdadera comunidad cristiana, el distintivo de todos nosotros como creyentes y el distintivo como discípulos y bautizados en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, la Eucaristía es un don de Dios para la obra de las misiones en el mundo. Animados por esta verdad, dirijámonos con la fe al Padre Dios que envió a su Hijo Jesús a evangelizar diciendo: atiende, Señor, nuestra oración. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Roguemos por la Iglesia y sus ministros, que no desfallezcan en esta tarea prioritaria y primordial. Atiende, Señor, esta oración. A toda la tierra alcanza su mensaje. Roguemos por los encargados de la marcha de los pueblos, que Jesucristo dirija e ilumine todas sus acciones. Atiende, Señor, esta oración. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Roguemos por todos los misioneros que su predicación vaya respaldada con su testimonio personal.
Atiende, Señor, esta oración. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Roguemos por nosotros, que estando y toda Eucaristía nos impulse a ser mejores evangelizadores. Atiende, Señor, esta oración. Acoge, Padre bueno y misericordioso, nuestras oraciones y súplicas que te hemos presentado por medio de tu Hijo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Vuelve tu mirada, Señor, sobre las ofrendas que te presentamos, para que nuestra celebración sea para tu gloria y tu alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia ha restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, hosana, hosana. Hosana,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de estos tus hijos, que has congregado esta mañana de domingo en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión permanecen de pie en su sitio, los demás pueden sentarse, que los ministros nos desplazaremos. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.
sangre del Señor se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por todos. Oremos. La participación frecuente en esta Eucaristía nos sea provechosa, Señor, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos permanecer en la paz de Cristo. Demos gracias. Para todos una buena tarde de domingo y una feliz semana en el Señor. Podemos salir por esta puerta del frente y la de los costados.